un término algebraico? Un término algebraico es una expresión matemática que consta de 3 partes. Tenemos como ejemplo un 8 multiplicado por m al cuadrado. Al número 8, que es un numerito que está acompañando a la base, pero está multiplicando, se le conoce como coeficiente. A esa variable m lo conocemos como base. Y al numerito que está arriba, que es el 2, se le conoce como exponente. Ahora, la unión de esa base, m, con el exponente 2, lo conocemos como parte literal. Entonces, un término algebraico está conformado por un coeficiente que multiplica a una parte literal. Y la parte literal que contiene a la base y al exponente. Términos semejantes. Ahora nosotros ya sabemos que es un término algebraico. Vamos a poner acá el ejemplo de 2 términos algebraicos y vamos a ver si son términos semejantes. Mi primer término algebraico sería 8m al cuadrado. Y mi segundo término algebraico sería 4m al cuadrado. Para saber si 2 términos son semejantes, yo tengo que observar la parte literal y tenemos que ver si son iguales. Por ejemplo, aquí el 4, ¿qué parte literal tiene? M al cuadrado. Tiene como base a la m y como exponente a 2. Mi primer término algebraico, que es el 8, ¿cuál es su parte literal? M al cuadrado. ¿Son iguales? Sí, ambos tienen la misma base y ambos tienen el mismo exponente. Entonces, al ser iguales, nosotros podemos decir que son términos semejantes. Vamos a ver si podemos sumar esos términos algebraicos. Para poder yo sumar términos algebraicos, nosotros lo primero que tenemos que hacer es comprobar si son términos semejantes. ¿Y qué decíamos? Que los términos semejantes tienen la misma parte literal. Empecemos fijándonos en las bases. A ver, ¿tienen la misma base? El 2 sí tiene a la base, que es una variable x. Y mi coeficiente 3 también tiene a la variable x. Entonces, ahí podemos observar que ambos tienen la misma base x. Veamos referente a los exponentes. Aquí tiene el exponente 4 y aquí tiene el exponente 5. Miren, entonces, las partes literales son diferentes. Si son diferentes, entonces no podemos sumar porque obviamente tienen exponentes diferentes, tienen diferentes partes literales. ¿Cuándo nosotros sí podemos sumar? Veamos el siguiente ejemplo. 3 por m al cuadrado más 4 por m al cuadrado. Vamos a ver si son términos semejantes. Si nosotros verificamos que son términos semejantes, entonces nosotros sí podemos sumar. A ver, aquí tiene como base m. Aquí como base m. Sí, está bien. Veamos los exponentes. El exponente es 2. Y aquí también el exponente 2. Ah, entonces quiere decir que la parte literal es la misma. Entonces, nosotros sí podemos sumar porque la parte literal, repito, son iguales. Ahora, ¿cómo sumamos 2 términos semejantes? Fácil. Nosotros lo que vamos a hacer es, tomamos el primer coeficiente 3 y luego el segundo coeficiente que es el 4. Nosotros lo que vamos a hacer es abrir paréntesis y sumamos 3 más 4. Y lo vamos a multiplicar y colocar la misma parte literal. ¿Cuál es la parte literal? M al cuadrado. Ahí está.
Entonces repetimos. Sumamos los coeficientes, 3 más 4, y lo multiplicamos por la parte literal. ¿Cuál es la parte literal? M al cuadrado. Ahora, esto va a ser igual a, ¿cuánto es 3 más 4? 3 más 4 es 7. Luego lo multiplicamos por la base y su respectivo exponente. Entonces, la respuesta de esta suma es 7m al cuadrado. En este siguiente ejercicio a mí me piden la resta. Lo primero que tenemos que hacer es, para saber si podemos restar, debemos verificar si son términos semejantes. Veamos. Tienen la misma base m y m, el mismo exponente 4 y 4. Miren, entonces la parte literal es la misma. Por lo tanto, sí se pueden restar porque la parte literal son iguales. Y hacemos lo mismo que en la suma. Agarramos los coeficientes. El primero es 15 y el segundo es 5. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es restarlo porque obviamente me piden restar y lo vamos a multiplicar por su parte literal. ¿Cuál es su parte literal? M a la cuarta, ¿verdad? Entonces esto es igual a, ¿cuánto es 15 menos 5? Me sale 10. Multiplicado por, coloco nuevamente la base y su respectivo exponente. Entonces acá sería 4. Entonces la resta de estos dos términos semejantes sería 10m a la cuarta. En este ejercicio vemos que aquí me piden suma y resta. Bien, lo primero que tenemos que hacer es si son términos semejantes. Veamos. En el primer término vemos que su base es b. En el segundo término es b. En el tercero es b. Y en el cuarto es b. Hasta ahorita cumple porque todas tienen la misma base. Ahora veamos los exponentes. Sí, el primer término es 7, 7, 7 y 7. Ah, entonces las partes literales son iguales porque tienen la misma base y el mismo exponente. Entonces, sí podemos sumar y a la vez también restar. El siguiente paso es agarrar los coeficientes. Menos 3, más 4, menos 2 y más 6. Y lo vamos a colocar dentro de los paréntesis, ¿verdad? Y los vamos a sumar y a restar. Entonces ahí tenemos menos 3 más 4 menos 2 más 6. Y lo vamos a multiplicar por la parte literal. ¿Cuál es la parte literal? B a la 7. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Menos 3 más 4 menos 2 más 6 nos sale 5. 5, entonces, multiplicado por la base. ¿Quién es la base? B. ¿Y cuál es el exponente? Su exponente es 7. Por lo tanto, este es el desarrollo para este ejercicio. Bien. Aquí, en este ejercicio, nosotros vamos a desarrollar aquellos que contengan la misma parte literal. Por ejemplo, el primer coeficiente, que es el 14 está acompañado por esta base que es el X, y esta base tiene como exponente al 8. Entonces nosotros tenemos que buscar otro coeficiente que contenga esa misma base y ese mismo exponente. Por ejemplo, el menos 2. El menos 2 contiene al X y contiene al exponente 8. Quiere decir que ambos coeficientes están multiplicados por aquella base x a la 8 y x a la 8. Por lo tanto, al ser iguales, tienen la misma parte literal y son términos semejantes. Lo que nosotros tenemos que hacer es desarrollar o agrupar sus coeficientes. Para el primero sería 14 y para el siguiente sería menos 2. Entonces los vamos a agrupar en paréntesis. 14 menos 2 por la base literal, que es x a la octava. Y lo vamos a sumar con otra parte literal,
que en este caso el menos 4 tiene como base a la y cuyo exponente es 3. Busquemos otro coeficiente que también esté acompañado por esa misma base y ese mismo exponente. El 1. El 1 tiene a la base y tiene al exponente 3. Entonces, la parte literal es la misma. Si tienen la misma parte literal, entonces sí son términos semejantes y sí podemos sumar sus coeficientes. Entonces, entre paréntesis vamos a colocar menos 4 más 1 y lo multiplicamos por la parte literal y al cubo. Ahora, 14 menos 2, 12 por x a la octava más menos 4 más 1 es menos 3 por y al cubo. En la parte literal de 12, x al cubo a la octava ya no podemos hacer nada. Lo siguiente es más por menos, menos 3y al cubo. Si vemos, tienen partes literales diferentes, entonces ya no se puede seguir desarrollando y entonces ahí quedaría mi resultado.